Tras nuestro viaje a la ciudad de Ashai de la Sombra, continuamos nuestro recorrido por el oriente más lejano de Essos y atravesaremos las tierras doradas de GT. Ciertamente en la saga Canción de Hielo y Fuego en ningún momento viajamos hasta allí, ni tenemos personajes de GT que aparezcan en la historia principal, pero en la enciclopedia de Mundo de Hielo y Fuego hallamos gran cantidad de información sobre la región y su exótica historia ha resultado muy atractiva para los lectores. Pero antes de continuar, recordaros que como siempre en la descripción dejaré un enlace con todas las crónicas de la geografía del mundo conocido. Y dicho esto, subid a bordo, pongamos rumbo al mar de Jade y comenzamos. Al noroeste de las tierras sombrías, en la zona oriental de Essos, encontramos el antiguo y glorioso Imperio Dorado de GT, también llamado simplemente GT, tierra afamada incluso en los 7 reinos de Poniente. Una región plagada de junglas y selvas infestadas de basiliscos, llanuras ventosas y suaves colinas, lagos profundos, ríos caudalosos y mares interiores menguantes. Al norte, las fronteras de la región se topan con el Gran Mar de Arena, el Mar Menguante, el Mar Sangrante y las planicies de los Yogosnai. Al nordeste su milenaria muralla son los 5 fuertes, y más allá se encuentran las montañas de la Alborada y las tierras sombrías. Al oeste, por el contrario, nos encontramos con las montañas de los huesos y un camino costero que nos lleva a la ciudad de Qarth, la ciudad más oriental que visitamos en las novelas. Por último, al sur, toda la costa de GT está bañada por las aguas del Gran Mar de Jade. Una telaraña de vías de piedra conecta las ciudades gitienses y solo son comparables con las formidables carreteras valirias. Se dice que sus legendarias riquezas permiten que los príncipes vivan en casas de oro macizo y cenen dulces espolvoreados con perlas y jade. Sin duda, George R.R. Martin encontró su inspiración en el mundo real, en China, aunque GT tiene algo menos de 2/3 del tamaño del país asiático. Y el viajero Lomas Pasolargo, atónito por las maravillas de GT, la describió como una tierra de 1000 dioses y 100 príncipes, regidas por un dios emperador. Aún a día de hoy los viajeros confirman que efectivamente existen 1000 dioses y 100 príncipes, pero en la actualidad hay 3 dioses emperador que reclaman la soberanía de GT. En realidad ninguno ejerce un poder real, sino que su poder se limita al interior de los muros de su ciudad. Pero antes de adentrarnos en sus extraordinarias ciudades, empecemos por el principio. ¿Dónde tuvo su origen GT? Se dice que antaño los dioses emperador de GT eran los gobernantes más poderosos de la Tierra, con ejércitos casi impensables, y sus riquezas superaban incluso a las de Valiria en su época de esplendor. Era el llamado Gran Imperio del Amanecer. De este a oeste, sus dominios se extendían entre los huesos y el gélido desierto gris, y de norte a sur, gobernaba de costa a costa, incluida la isla de Leng. Solo había un reino gobernado por el dios en la tierra, el único hijo de las deidades conocidas como el León de la Noche y la Doncella de Luz. Durante 10.000 años, el gran imperio del amanecer prosperó y gozó de paz hasta que el dios en la tierra ascendió a las estrellas para reunirse con sus ancestros. El dominio de la humanidad pasó entonces a su hijo, el emperador Perla, que gobernó durante 1000 años más. A este le siguieron el emperador de Jade, el emperador de Turmalina, el de Ónice, el de Topacio y el de Ópalo, cada uno con un gobierno que duró siglos. Pero poco a poco, cada reinado fue más corto y turbulento que el anterior, pues hombres salvajes y bestias siniestras comenzaban a atacar las fronteras del gran imperio. Los pequeños reyes y señores crecían en rebeldía y la gente corriente cedía a los pecados capitales. Cuando la hija del emperador Ópalo lo sucedió como emperatriz Amatista, su hermano menor la derrocó y asesinó, proclamándose emperador Sanguinaria e instaurando un reinado de terror. Fue el 9º emperador y el último del gran imperio del amanecer. Se dice que practicó artes oscuras, tortura y nigromancia, esclavizó a su pueblo y tomó a una mujer tigre por esposa.
Llegó incluso a dejar de lado a los sagrados dioses de Yiti para venerar a una piedra negra caída del cielo. Y hay quienes creen que fue el primer sumo sacerdote de la siniestra iglesia de la sabiduría estelar, que aún pervive en muchas ciudades portuarias del mundo conocido. Aquel periodo es recordado por los cronistas como la traición de sangre, lo que dio paso a la Edad Oscura, también conocida como la Larga Noche. ¿Fue acaso la misma que asoló Poniente? Todo parece indicar que sí. La leyenda dice que, desesperada por el mal que se había desatado en la tierra, la doncella de luz dio la espalda al mundo, y el león de la noche desencadenó su ira para castigar la maldad de los hombres. No sabemos cuánto duró, pero según el compendio de Jade de Coloquo Botar, algunas leyendas de Yiti hablan de que aquella larga noche concluyó gracias a la intervención de una mujer con cola de mono, aunque hay bastante consenso en que aquella oscuridad que asoló el mundo no remitió hasta la llegada del gran héroe, portador de la espada dueña de luz, aquel que infundió valentía y trajo de nuevo la luz y el amor a los hombres. Para entonces el mal ya estaba hecho. El pueblo encontró paz, pero ya estaba dividido, y cada tribu tomó su propio camino y gobierno, momento en el que el gran imperio del amanecer dio paso al actual Imperio Dorado. En la ciudadela de Antigua no dan crédito a tales leyendas, sin embargo, sí que atribuyen a Yiti un prodigio de la humanidad, el origen de la escritura. Dicen que sus sabios escriben desde hace miles de años, mucho antes que en Poniente, y sus textos más antiguos son muy preciados, casi venerados, lo que hace que sus eruditos los guarden con celo. La historia del Imperio Dorado podemos resumirla en cientos de emperadores repartidos a lo largo de 11 dinastías que han gobernado las tierras que se conocen como Yiti. Algunas duraron medio siglo, otras más de 700 años, unas se sucedieron de modo pacífico, otras a sangre y acero. En Mundo de Hielo y Fuego se destaca a 8 dioses emperador de Yiti, los más significativos de su historia. Har Loi, el primero de los emperadores grises, cuyo trono se decía que era una silla de montar, pues pasó su reinado montado en su caballo de batalla en batalla. Chok Chok, el jorobado, 15º y último de los emperadores índigo, que tuvo un centenar de esposas, 1000 concubinas y engendró incontables hijas, pero no fue capaz de tener hijo varón. Mengo Quen, el dios rutilante, el tercero de los emperadores verde Jade, que gobernaron desde un palacio de suelos, paredes y columnas que estaban cubiertos de pan de oro, y todos los muebles eran dorados, incluso los orinales. Lo Zo, también llamado Lo Cucharón, y Lo el Siniestro, el 22º emperador escarlata, un hechicero de renombre y caníbal, del que se decía se comía los sesos de sus enemigos. Lo Dog, también llamado Lo el Memo, el 34º emperador escarlata, que pese a parecer un simple por cierta enfermedad de nacimiento, gobernó sabiamente durante más de 30 años, aunque algunos sugieren que el verdadero gobernante era su esposa, la formidable emperatriz Bazi Ma Lo. Los 9 eunucos, los emperadores Blanco Perla, que dieron a Yiti 130 años de paz y prosperidad. 9 jóvenes príncipes, artífices de las prodigiosas carreteras yitienses, que entregaron su hombría para poder dedicarse por entero al imperio. Yar Har y sus hijos Yar Yok y Yar Han, el 6º, 7º y 8º de los emperadores Verde Mar, bajo cuyo gobierno el imperio alcanzó la cúspide de su poder. Yar Har conquistó la isla de Leng, Yar Yok tomó Gran Morak y Yar Han exigió el tributo a Karth, Viejo Yis, Ashai y otras tierras lejanas, e incluso negoció con Valiria. Y por último, Chai Duk, el 4º emperador amarillo, que tomó por esposa a una mujer de la nobleza valiria y mantuvo un dragón en su corte. Miles de años y cientos de emperadores han dado forma a las ciudades de Yiti, y cuando Lomas Paso Largo las visitó, concluyó con que no había ciudad al oeste capaz de equipararse a las del Imperio Dorado en tamaño y esplendor. Incluso sus ruinas son formidables al lado de las nuestras, decía el escriba. En los mapas de las tierras de Mundo de Hielo y Fuego podemos ver 3 ciudades. Al oeste tenemos Ashab-Had,
que mantiene una ruta comercial por la costa del mar de Jade con Karth. Al sur se encuentra Jin, la gran ciudad portuaria de Yiti y la más importante del imperio. Más al este, en la desembocadura del río Sangrante, se encuentra Jinki, ciudad marcial que durante muchos años sirvió de corte militar para defender las fronteras del imperio frente a los saqueadores de las tierras sombrías. En toda la región, los 100 príncipes gobiernan sus pequeños reinos a su antojo, y fuera de ellos, el territorio está plagado de caudillos, forajidos, reyes sacerdotes, generales imperiales y recaudadores de impuestos. Sea como fuere, de todas las urbes de Yiti, la primera y más gloriosa es la ciudad de Jin. Actualmente es la capital del imperio, gobernada por el 17º emperador azul celeste, Bu Gai, en un palacio más grande que todo desembarco del rey. Sin embargo, como hemos dicho al principio, actualmente hay 3 dioses emperador que reclaman el derecho a vestir la túnica de oro, jade y perlas verdes que por tradición corresponden al soberano de Yiti. Además del mencionado emperador azul celeste, Bu Gai, más allá de las fronteras orientales del imperio, en la ciudad de Carcosa, vive un exiliado rey brujo que asegura ser el 69º emperador amarillo, dinastía caída hace 1000 años. El tercero y el último, el más reciente, es un general llamado Pol Ko, que se ha otorgado honores imperiales, se ha nombrado primer emperador naranja y ha establecido como capital el poblado llamado Bazar. A Pol Ko lo llaman Martillo de los Yogos Nai, pues ha obtenido notorias victorias frente a estos jinetes montados sobre cebrallos que en los últimos 2000 años han reducido a ruinas una docena de ciudades yitienses. Estos 3 emperadores forman el actual Juego de Tronos que vive la nación de Yiti. En cuanto a los habitantes de la región, en el libro Juego de Tronos, cuando Daenerys visita el mercado oriental de Baes Dothrak, encontramos algunos yitienses, descritos como de ojos brillantes y sombreros con colas de mono. Muchos barcos y caravanas comerciales vienen y van a sus ciudades principales, exportando sedas, especias, vinos y otros productos exóticos. Para concluir con la descripción del Imperio Dorado de Yiti, no podemos olvidar los 5 fuertes, una hilera de ciudadelas antiguas y sólidas que se alzan en las fronteras nororientales del Imperio Dorado, entre las montañas de la Alborada y el profundo mar sangrante. Fueron erigidos por el emperador Perla antes del Imperio Dorado, antes incluso de la traición de sangre, con el objetivo de mantener al León de la Noche y sus demonios fuera de los reinos de los hombres. Se dice que cada uno de estos colosos puede albergar a 10.000 hombres y cuenta con una sólida muralla de casi 400 varas de altura. Unas grandes murallas en cuya construcción podrían haber participado los valirios, pues están compuestas de un solo bloque de piedra negra fundida, similar a las de las ciudadelas valirias y la ciudad de Asshai. A día de hoy sigue siendo un misterio, y son el bastión del Imperio Dorado para proteger sus marcas de los ataques del desierto gris. Actualmente en los libros, además de la lucha de poder entre los 3 emperadores, en Yiti se enfrentan a un enemigo invisible, la peste gris, la misma enfermedad que azotó la ciudadela de Antigua durante el reinado del rey Maekar, y nada parece indicar que los yitienses se vayan a ver involucrados en la larga noche que nos espera en el futuro de la saga. Lo que sí que sabemos es que no todo lo que escribió George R.R. Martin para Yiti se publicó en la edición definitiva de Mundo de Hielo y Fuego, y, al igual que los eruditos yitienses hacen con sus preciados pergaminos históricos, el material restante está celosamente guardado por el escritor, esperando ser contado en otra ocasión. Y hasta aquí toda la información que tenemos por ahora del Imperio Dorado de Yiti. Espero que estas crónicas que tanto me habéis pedido os hayan servido para conocerla mejor. Gracias como siempre a mis espadas leales de Patreon por vuestro apoyo incondicional. Recordad que para haceros miembros de Patreon tenéis los enlaces en la descripción, así como todos los enlaces a mis redes sociales. No olvidéis darle a me gusta si os gustaron estas crónicas y suscribíos para que sigamos creciendo.